Último video del año y qué forma de cerrar el año. En enero de 2020 empezamos este proyecto que en un inicio se llamaba ¿Qué está pasando? Ya después le cambié el nombre a Emprendedores en Desarrollo, Mariano Trejo, pues que es como se llama ahorita. Y nunca me imaginé que íbamos a cerrar este mismo año de 2020 con más de 3,000 suscriptores y con una entrevista a Luis Ramos, que seguramente lo conocen porque tiene un canal con casi 300,000 suscriptores por aquí en YouTube y un podcast que ha llegado a ser el número 1 en negocios en español en todo el mundo. Ha llegado a ser el número 1 en muchos países de todos los temas y pues es un referente en todo el tema de esto de los libros para emprendedores, que es en lo que me estoy enfocando. Entonces, esta entrevista que le hice a Luis Ramos de verdad que es muy especial para mí. Espero que no se note mucho, pero la verdad es que sí estaba bastante nervioso pues durante la entrevista. De todas formas, es una entrevista bastante larga con muchísimo valor que nos aportó Luis. Entonces, váyanse por algo de comer, tráiganse un café, pónganse sus audífonos y vean la entrevista en lo que hacen ejercicio. No sé, pero de verdad no se pierdan esta entrevista, tiene muchísimo valor. Hablamos sobre libros, sobre marca personal, sobre cómo empezó su podcast y muchas otras cosas más. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Los dejo con la entrevista. Hey, ¿qué onda amigos? Bienvenidos a Emprendedores en Desarrollo. Me llamo Mariano Trejo y en este canal hablamos de desarrollo personal muy enfocado a libros porque así es como estoy aprendiendo de los mejores. Y hoy no estoy solo, estoy con un referente en todo este tema de los libros. Tenemos a Luis Ramos del canal de Libros para Emprendedores. Luis, pues muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola. Un placer, Mariano. Gracias por la invitación. Bueno, pues podemos empezar. Para los que no te conozcan, ¿nos puedes platicar un poco de quién es Luis Ramos y a qué te dedicas? Perdón. Luis Ramos, ¿a qué se dedica? Bueno, pues Luis Ramos soy muchas cosas. Soy emprendedor, soy ingeniero, soy muchas cosas, pero bueno, la gente me conoce mucho porque desde hace 5 años creé un podcast que se llama Libros para Emprendedores y eso me ha permitido de alguna manera transmitir ideas, conocimientos que están en libros famosos de emprendimiento y acercárselos a la gente, porque la gente no lee. Entonces lo que hacemos es acercar un poco esos conocimientos. Y eso es a través de un podcast. Entonces la gente me conoce sobre todo por ser un podcaster que crea podcast contenido, en este caso también en YouTube y todo eso, pero sobre todo en tema de podcast a través de Libros para Emprendedores y Mentor 360 y promoviendo un poco el crecimiento personal y profesional, sobre todo a través del emprendimiento y de la generación de tu propia marca también, si es posible. Sí, tienes un curso que se llama Máster en Marca Personal, ¿no? Del que me gustaría hablar un poquito más adelante. Yo te conocí en una entrevista que tuviste con César Davián, en el que le dijiste que habías leído más de 1,000 libros y a mí eso me voló la cabeza. Y lo que te quiero preguntar es, ¿te gusta leer desde chiquito o fue algo, como en mi caso, que fue casi de un día para otro? No, yo leo desde muy pequeño, desde joven. Yo empecé con el amor a la lectura a través de los cómics. Yo empecé leyendo muchísimos cómics y a los 10, 11 años más o menos empecé a leer libros de letra, digamos, de solo de letra. Y a los 11 años así, pero eran libros juveniles. Yo he leído ficción. De joven yo solo he leído ficción. Me gustaban mucho las novelas de aventuras. De ahí pasé a ciencia ficción, luego a libros de terror de Stephen King, que me encantaban. He leído muchísimo, ¿no? Y también empecé a leer otros libros más clásicos o novelas, entonces, por ejemplo, de García Márquez. Es mi escritor favorito, entonces he leído prácticamente todo y 100 años de soledad es mi libro favorito. Entonces yo empecé leyendo muchos libros de esos, ¿no? Entonces he leído de joven, antes de los 19, 20 años, yo creo haber leído fácil unos 150, 200 libros. Pero todos libros de ficción. La no ficción entra en mi vida pues, por necesidad. Cuando yo empiezo a trabajar en un banco alemán, se llama Deutsche Bank, pues empiezo a trabajar en el Deutsche Bank y estuve 10 años trabajando allá. Entonces, al principio que entré de lo más bajo no necesitaba mucha formación más que la que ya tenía, pero a medida que vas creciendo y te vas haciendo dentro de la empresa y te vas haciendo más jefe, pues necesitas herramientas que te das cuenta que la formación tradicional en la mayoría de los casos no te da. Liderazgo, comunicación, empatía, cómo gestionar equipos de una manera dinámica y productiva.
todo eso en general no te lo enseña ninguna carrera y realmente son los skills más necesarios. Entonces todo eso busqué alternativas de formación y las encontré en los libros. Y desde entonces pues me he convertido en un asiduo de leer libros desde los 27, 28 años más o menos hasta ahora tengo 51, pues no he parado de leer y sigo leyendo pues a razón de 1 o 2 libros por semana, sí, eso, en los 100 al año, 80 en un mal año, más o menos estoy en eso. Estoy Sí, más o menos por el los mismo. los 1000 libros no dicen mucho de mi habilidad, dicen mucho de mi edad. No. Pues la siguiente pregunta es que en este canal me preguntan mucho que cómo pueden empezar a leer, porque justamente ven que yo pues leo bastante y me preguntan cómo puedo empezar a leer, cómo puedo formar el hábito si a mí no me gusta. No tienes que forzarlo, no tienes que forzarlo. El hábito de la lectura no es un fin en sí mismo, sino es una herramienta. Entonces, si nosotros no nos sale lo de leer, es porque probablemente no lo hemos considerado todavía como una herramienta efectiva. Si nosotros nos lo planteamos como meta, es decir, yo quiero leer para presumir en las cenas con los amigos que leo 100 libros por año, pues eso tiene muy poco de efectivo y te va a costar mucho, porque la meta en sí mismo es muy débil. Pero en cambio, si tú dices, no, yo quiero, lo que yo te decía, mejorar en mi liderazgo de equipos, o quiero mejorar en mis ventas en mi empresa, o quiero mejorar en la forma en que comunico o hablo en público, pues a lo mejor eso es una meta que sí me mueve por dentro. Y entonces en los libros vas a encontrar los libros, en los cursos, en muchas áreas vas a encontrar soluciones. Entonces el libro deja de convertirse en un fin para convertirse en una herramienta. Pero para eso tenemos que tener claro qué es lo que queremos, qué es lo que queremos conseguir. Y lo que queramos conseguir nunca tiene que ser quiero leer más, porque eso en sí mismo no tiene un valor intrínseco, sino simplemente quiero dar mayores soluciones a mi vida, quiero encontrar respuestas. Bueno, entonces en ese caso el libro puede ser una excelente herramienta. Es un medio para conseguir un final. A la gente que le cuesta leer es probablemente porque está leyendo simplemente porque le han dicho, léete este libro que está muy bueno. Pues a lo mejor la gente dice, está muy bueno, pero es que como no tengo el hábito de la lectura que tú comentabas, pues a lo mejor entonces no me animo o me pongo, pero no le encuentro una productividad. En cambio, si tú dices, quiero vender más en mi empresa o quiero saber cómo hacer una campaña de marketing efectiva para mi empresa y Luis o Mariano o cualquiera te dice, no, pues léete este libro que te va a ir muy bien para eso, no, tú te lo vas a leer y el hábito de la lectura no lo tendrás, pero sabes que tienes una necesidad y nosotros cuando nos movemos por una necesidad, la búsqueda de una meta, un resultado, entonces lo hacemos, aunque no nos guste. Luego, también hay gente que aprende de formas diferentes. O sea, ya no es novedad que hay gente que leer le cuesta más que a otras personas. Está bien, es válido, pero es que eso no sea una excusa. Tienes audiolibros. Si tú eres más de los auditivos, que no te entran los libros visuales, sino te entran por el oído, tienes audiolibros. Todos los libros del mundo que quieras están en audiolibro. Si no, es que hay cursos en línea. Si no, está YouTube, que hay un señor seguramente que saldrá con una pizarra ahí explicándote los 7 pasos del libro o hasta con dibujitos están los resúmenes de libros. Sí. Opciones hay. Lo que hay muchas veces son excusas también. Sí, o sea, utilizar los libros como herramienta y no usarlo como una obligación. Me gustó mucho la respuesta. La siguiente es, hay libros que te cambian literalmente la forma en la que piensas. A mí me pasó, por ejemplo, se llama Hazla en Grande, de Gary Vaynerchuk. Me motivó mucho a empezar este canal, a crecerlo, a empezar en todas las redes sociales. Y mi pregunta es, a ti, ¿cuáles 2 o 3 libros te han cambiado el rumbo de tu vida y que si no los hubieras leído esos, quién sabe dónde estarías hoy en día? Ningún libro me ha cambiado el rumbo de mi vida. Siempre porque ningún libro en general me ha influido tanto, ¿sabes? O sea, yo no considero, por eso a lo mejor leo tanto. Siempre los he considerado como herramientas de las que busco extraer una idea, un conocimiento. No busco más que eso. Entonces, entendiéndolo de esa manera, nada me cambia totalmente la vida. Yo no he tenido un libro que diga, he tenido una visión y eso me va a hacer cambiar de vida. No. Yo siempre he tenido que muy claro, mis decisiones tienen que ser formadas. Entonces los libros me pueden ayudar en eso, me pueden dar formación para tomar mejores decisiones, pero las decisiones en mi vida nunca han sido motivadas, o sea, empujadas por un libro, no han sido basadas en mis propias necesidades. Eso, y he tomado decisiones muy locas en mi vida, como irme a vivir a otro continente y esas cosas, pero nunca ha sido basado en un libro, siempre ha sido soy una persona muy pasional.
Entonces, pues me dejo llevar muchas veces por aquello que creo que quiero hacer y todo eso, ¿no? Y cada vez más. Pero no, nunca un libro me ha obligado, me ha empujado a hacer algo que no estaba planificado, ¿sabes? O sea, pero siempre han sido excelentes herramientas, de nuevo, para tomar mejores decisiones, eso sí. ¿Y nos puedes decir 2 o 3 libros que no te hayan cambiado, pero que te gusten mucho, que sean como tus favoritos que podrías recomendar? Depende de qué temática. Digamos, para marca personal. Te puedo decir muchos. De marca personal, por ejemplo, cualquiera de Gary que estabas mencionando, son perfectos para marca personal porque son aquellos en los que puedes desarrollar las herramientas que tienes hoy a tu alcance. Todos tenemos a nuestro alcance, que son las redes sociales, para desarrollar contenidos alrededor de tu marca personal y de esta manera generar más impacto. Pues el último que tiene ahora, que es Crushing It, que es la segunda parte que comentabas. Creo que Hazla en Grande es Crush It, ¿no? No, Hazla en Grande es Crushing It. O sea, es la segunda. Es el Hazla en segundo. Grande, Crushing It ya. Ah, vale, es que no sabía. Me pierdo con las traducciones. Sí. Vale, pues Crushing It, que es el último, es la versión más actualizada, que ya está desactualizado ese libro. Uh-huh. Y ahí habla pues muchas herramientas de en esta red social hazlo así, en esta otra hazlo de esta manera. Es muy práctico. Esos son libros fantásticos. Pero, por ejemplo, fíjate el caso de Gary, que es un escritor de éxito que no lee libros. Por ejemplo, él presume que no ha leído más de 2 libros en su vida. En cambio, no sabía eso. En cambio, ha escrito como 5 bestsellers, ¿sabes? Entonces, cualquier libro para marca personal, los de Gary son perfectos, pues son una excelente herramienta. Perfecto. ¿Y tienes algún libro poco conocido que te guste? Porque a mí me pasó hace poco que estaba viendo en YouTube un video que ni siquiera tenía que ver con libros, era de coches, una cosa así. Y salió al tema un libro que se llama Blue Fishing, de Steve Sims. Y me llamó mucho la atención, lo compré y se convirtió en uno de mis favoritos. Y entonces eso me voló la cabeza porque es como de cuántos libros hay allá afuera que si no fuera porque alguien te los recomienda, no llegarías a ellos. Conociéndome, sé que el título de Blue Fishing no me llama la atención. Y quién sabe cuántos años tuvieron que haber pasado para que yo comprara ese libro simplemente porque ya no me quedaban opciones o porque no sé, ¿sabes? Entonces, ¿qué libro poco conocido recomiendas? Bueno, te digo que Blue Fishing es muy conocido, ¿eh? ¿Sí? O sea, Steve Sims es muy conocido. No es una figura mediática muy conocida él, pero es una figura muy poderosa. Steve Sims es una persona, bueno, el libro explica su andadura, ¿no? Y todo lo que está creando y tal, las experiencias que crea para ricos. Entonces es una persona muy, muy conocida en el mundillo de los que dan luxury products, ¿no? Productos de lujo. ¿Vale? Entonces Steve Sims en ese sentido es muy conocido. Es un muy buen libro, en realidad. Blue Fishing es un buen libro, poco conocido. Yo siempre hablo está resumido en el podcast, yo siempre hablo de uno que a mí me gusta muchísimo porque me parece un excelente compendio de todo lo que un emprendedor necesita en su vida, que se llama The Ultimate Sales Machine, no está traducido al español, la máquina de ventas definitiva. Yo hice el resumen en el podcast, muy amplio, el resumen, 3 episodios me tomé para resumirlo completo. Y Ultimate Sales Machine es un libro fantástico porque te explica, el título es lo peor que tiene ese libro, no me gusta el título, pero la estructura del libro es perfecta porque te explica absolutamente todo lo que un empresario emprendedor debe tener en cuenta, desde gestión de reuniones, marketing, ventas, todo. Está muy bien explicado. Es un libro que escribió el fallecido Chet Holmes. Chet Holmes era capo total en el tema de los negocios. Es la persona por ejemplo, Tony Robbins. Tony Robbins montó ¿cómo se llama? El Business Mastery, no recuerdo ahora el nombre. La maestría en negocios que tiene Tony Robbins, el Business Mastery, que es su programa más caro prácticamente. El Business Mastery de Tony Robbins lo monta Tony Robbins con Chet Holmes. ¿Vale? Él es su pareja. Entonces, como iguales. Y de hecho, Tony Robbins llevaba la parte motivacional y Chet Holmes toda la parte business, ¿no? Del Business Mastery. Lo pasa, Chet Holmes fallece en el 2012 de cáncer y deja ese tema, pues ahí se queda Tony Robbins, luego se asocia con otra persona, pero ese Chet Holmes era un maquinón, o sea,
tipo realmente interesante. Vale mucho la pena recuperar documentos, infoproductos, cosas que uno pueda conseguir de Chet Holmes. Es uno de los grandes del tema de emprendimiento. Muy poco conocido. Muy buena recomendación, listo, anotada para una próxima lectura. Como te digo, a mí el libro de Crushing It de Gary Vaynerchuk me motivó mucho a crecer en redes sociales. ¿A ti en qué momento decides empezar con un podcast, empezar a crecer tu marca personal, empezar con un canal de YouTube, empezar con Instagram? ¿En qué momento decides eso? Todo, bueno, lo del podcast sobre todo, ¿no? Todo lo demás es como una bola de nieve que se va haciendo más grande y es casi pasos inevitables, ¿no? Pero el podcast nace en enero de 2016 y nace con el afán de ser un hobby, nada más. Yo quería un hobby que tuviera que ver con el micrófono, porque yo había hecho radio de joven y me gustaba. Y pues eso, básicamente nace de eso. Entonces creo un podcast que es crearte tu propia emisora de radio, por decirlo de alguna manera, y en eso empiezo. La temática de la que podía hablar, pues lo que hice fue juntar 3 amores que yo tengo, que uno es el micrófono, la radio, de joven me había gustado mucho, el tema del emprendimiento. Yo vine a México, llevo 16 años viviendo en México y emprendiendo, y el tema de los libros, ¿no?, que comentábamos. Entonces, juntando esas 3 cosas, de forma natural salió Libros para Emprendedores, ¿vale? Que era un podcast en el que hablo de libros y hablo de emprendimiento. Entonces, para mí tenía toda la lógica del mundo y era muy yo. Entonces me reflejaba perfectamente, pero no dejaba de ser un hobby. Y así como tal me lo tomé. O sea, yo tenía mi empresa de inmobiliaria, mi empresa de construcción, y me iba muy bien. Y esto era mi hobby, era mi escape. Y entonces empezó así como tal, pero a los 3-4 meses explotó. Básicamente, creo que como a los 3-4 meses explotó, pero de una forma muy bestia, y empezó a ser pues, muy escuchado. No solo en México, donde yo vivo, sino en muchos otros países. Se empieza a ser escuchado en muchos países y llegó a ser número 1. Ahora hemos sido número 1 de negocios en, yo creo que prácticamente todos los países de habla hispana en algún momento. Creo que entre 18 y 20 países hemos sido número 1. Ya no llevo el track de todo, pero más o menos de esos 18 o 20 países el número 1 en negocios. En algunos países ha sido el podcast más escuchado del país, de ese país, no de negocios, sino del país completo. Eso nos ha pasado creo que en 8 o 10 países. Entonces es como muy bestia, ¿no? Entonces muy contento por ese lado, pero empezó como un hobby. O sea, no había una estrategia de marketing y marca personal. Tampoco voy a echar ahora yo lo pensé todo, que era la mente maestra. No, fue un hobby. Empezó como tal, pero haciendo algo que realmente estaba alineado con lo que me gustaba. Y normalmente cuando haces algo que te gusta, pues eso conecta con la gente, ¿no? Y en este caso conectó con la gente y resulta que había una necesidad, que era la necesidad de conocer libros más a fondo, ¿no? Pero no a lo mejor en un audiolibro, que no dejan de ser 7 a 10 horas de escucha, sino a lo mejor en 1 horita un resumen y con alguien que te lo explique de la forma en que yo lo explico, ¿no? Con ejemplos, con cosas que yo pueda decirte, esto me interesa, esto creo que lo puedes aplicar, hazlo de esta manera y todo eso, ¿no? Y esa fue la idea. Entonces eso empezó como hobby y nada, pues a los 9-10 meses que la bola de nieve era muy grande, que monté un grupo de Facebook era más fuerte en aquella época, monté un grupo de Facebook, metimos a 30 y tantas mil personas, en la base de datos de correos electrónicos tenía ya 10.000, 15.000 personas, era una cosa muy bestia lo que estaba pasando en un año, ¿no? Entonces de ahí pues empecé a sacar también infoproductos, cursos, mentorías, cosas que la gente me estaba pidiendo, porque la gente me escribía muchísimo. Entonces, durante ese primer año y medio, de hecho, al año y medio grabé una charla TED que acaba de superar el 500.000 de visitas en YouTube. En la charla TED, aquella semana hicimos el conteo de mails que se habían respondido y habíamos respondido en año y medio 12.000 mails. Y entonces es una animalada en un año y medio recibir 12.000 mails. O sea, son miles y miles de mails que tienes que estar respondiendo, ¿no? Pero son personas que te están escribiendo, que te están pidiendo consulta, consejo y todo. Entonces, a raíz de eso, pues han productos y todo eso. ¿Y por qué creo YouTube, el canal de YouTube? YouTube siempre ha sido secundario para mí en ese sentido, pero pasó lo siguiente.
Yo publiqué, perdón por la longitud de la respuesta, pero creo el podcast y lo publico. La herramienta que utilizo me lo publica automáticamente en muchos canales. Uno de ellos, YouTube. Y bueno, pues ahí se estaba publicando. Yo no tenía ni activado el dinero, ¿sabes? La monetización. La monetización. Yo nada, ahí estaba, está subiendo. Era para llegar a más gente. Entonces, el primer año yo no tenía ni activada la monetización, ¿no? Pero me di cuenta el primer año que tenía yo como 20.000 o 30.000 seguidores en YouTube. Y digo, esto es mucha gente. Sí. Y empiezo a ver, digo, ay, y lo escuchan, o sea, y ves las gráficas y todo eso y empiezas a ver, digo, no, y sí, y hay mucha gente, y 40.000 personas, y 50.000 personas. Digo, voy a activar la monetización a ver qué para pasa. ver qué pasa. Y activo la monetización y resulta que entra dinero, cada vez más dinero, ¿no? Entonces, bueno, nunca fue ese el objetivo, pero YouTube, entonces, simplemente era un eco del podcast. Es decir, yo subía y sigo subiendo los audios del podcast y esa es su función principal. Pero tengo audios dentro de YouTube que los he escuchado 600.000 veces, ¿sabes? Solo en el canal de YouTube, que son episodios que son los primeros, sobre todo, que han tenido como 1,5 millones, 2 millones de reproducciones entre todos los canales. Entonces es muy, muy bestia, ¿no? Lo que te produce YouTube de eco, que yo no lo sabía, nadie lo sabía en aquella época. Ahora ya ha habido un estudio el año pasado, creo que ha sido sobre las tendencias de escucha, por ejemplo, de latinos en Estados Unidos. Y ahí decían que la mayoría de latinos en Estados Unidos escucha los podcasts a través de YouTube. Entonces, de ahí hay una respuesta estadística. Pero yo lo supe de manera pues, empírica, ¿no? De casualidad. Y entonces, y YouTube... sigo subiendo audios, pero como yo soy muy malo en vídeo, yo soy más de micrófono, no soy de vídeo, pues entonces dije, pues voy a practicar. Y entonces lo que hice fue en el 2018, me puse como reto de estos de Año Nuevo, ahora que estamos en las fechas que estamos, me puse como reto de Año Nuevo el hacer un vídeo al día durante un año. Y entonces creé una serie de 365 vídeos. Y lo hice y llegué al final. Es el peor consejo que le puedo dar a alguien, es haz un vídeo diario de lunes a domingo. Que nadie lo haga. Es muy estresante lo fue. Entonces, pero me sirvió para muchas cosas, evidentemente, ¿no? Entonces me sirvió sobre todo para mejorar en vídeo, para mejorar mucho mi improvisación. Al final, si tienes que grabar y crear contenido interesante y útil durante un año completo, es complicado. Entonces, al final yo partía de 2 o 3 ideas y creaba el vídeo básicamente improvisando, sabiendo que tenía que hablar de esos 3 puntos o llegar a determinada conclusión. Entonces, para eso me sirvió mucho, para el tema de dominar el vídeo, dominar la cámara mucho más. No sigue siendo mi fuerte, pero no tengo ningún miedo y puedo estar haciendo vídeos sin parar, ¿no? Entonces, en ese sentido me sirvió mucho y como improvisación. Pero después no he sido constante, no he creado vídeos. Me he centrado en los últimos en el 2019, el 2020, me he centrado sobre todo en el podcast, porque al hacer vídeo y tan absorbente el proyecto que hice, desenfoqué mucho del podcast y el podcast bajó en el 2018. Entonces dije, no, el podcast es mi alma mater, en este sentido es mi centro, le vuelvo a dedicar tiempo, ¿no? Entonces pasé a hacer un vídeo por semana en YouTube durante 2 o 3 meses, pero decidí dedicarme full al podcast y creé un segundo podcast. Entonces Mentor 360 nace en abril-mayo del año pasado, 2019, y ha sido hace poco, hemos terminado, o sea, hemos hecho los 360 episodios, o sea, ya le he puesto un límite, una fecha de final, los 360 episodios, y lo hemos completado. Y ese ha sido el segundo podcast que he tenido trabajando. Ahora vamos a hacer una reemisión completa de todos los episodios, así como hacen en las series de televisión que te repiten los episodios. Vamos a hacer lo mismo porque tengo 360 episodios muy buenos y vamos a dar la oportunidad a la gente que los escuche de nuevo. Pero me he centrado mucho en el podcast. En cambio, en 2021, ya para terminar, mientras que 2020 he experimentado mucho con Instagram y me ha ido muy bien, he crecido, pues, estamos como en 70, 80.000 seguidores, algo así me parece. El 80 ya, mira, pues o sea, es mejor que yo. Sí. Entonces he hecho pruebas durante todo este año para entender cada red, ¿no? Entonces, sobre todo, en este caso, he estado experimentando mucho con Instagram, más o menos entendiendo cómo funciona. Sí, también por un hecho de que yo me dedico a dar formación a otras personas y es una responsabilidad mía saber, ¿no? Cómo, si les voy a recomendar que utilicen Instagram como plataforma, tengo que saber
tengo que haberla decodificado de algún año, ha sido más de Instagram, pero por ejemplo 2021, ya para cerrar, es mi planificación anual, es de darle mucha importancia al podcast, pero también muchísima importancia a YouTube. Vuelvo a crear contenido vídeo y en esta ocasión muy masivo. O sea, este año va a ser mi año de YouTube en serio, ahora sí. Pues bueno, aquí te esperamos porque de verdad subes muy, muy buen contenido. Yo no te conocía hasta hace, yo creo que 6 meses, y de 6 meses para acá no he dejado de ver tus videos. Entonces, Muchas gracias. pues sí, de verdad. Y dices que no empezaste con una estrategia de marca personal, pero ahora ya eres un experto de marca personal. Como hablábamos al inicio, tienes un curso que se llama Máster en Marca Personal, que si no me equivoco dura 6 meses, ¿verdad? Y Es una experiencia, más que un curso, es una experiencia muy completa porque es muy inmersiva en el sentido de que llevamos a mucha gente de la mano, pero con un límite de 50 personas, máximo 50 personas, entonces es muy limitado el acceso. Y llevamos a la gente de la mano para emular lo que yo pueda haber conseguido. Básicamente, en dos aspectos: en crear una base de seguidores que crean en ti y en tu mensaje, digamos lo que sería una marca personal en sí misma con una base de seguidores, y luego cómo crear un negocio alrededor de esa marca. Es algo que, o sea, por un lado tenemos a la gente que tiene muchos seguidores, muchos likes, ¿no? Los coleccionistas de likes. Bueno, esos podríamos llamarles que buscan ser influencers, ¿no? Pero un influencer no es en sí mismo a lo mejor un gran emprendedor, ¿sabes? O sea, tiene una base de seguidores, sabe crear un contenido que sintoniza con una serie de personas, pero no ha creado un negocio alrededor, ¿no? Entonces la idea es crear ambas cosas. ¿Por qué? Porque yo también puedo crear solamente un negocio online, pero va a ser muy difícil vender un negocio online precisamente porque no está soportado por una marca, no hay una credibilidad detrás de ello, no hay una tribu que te siga. Entonces, para mí son muy compatibles y son necesarios los dos ingredientes cuando desarrollamos, le llamo marca personal, pero en realidad es marca personal y negocio alrededor de tu marca, ¿no? Y esos dos ingredientes para mí tienen que funcionar en paralelo. Entonces lo que hacemos son 6 meses, que de hecho es un proceso muy acelerado, por eso digo es muy intenso, conseguirlo en 6 meses, ¿no? Pero aún así mucha gente está consiguiendo ya resultados y a medida que pasan las semanas y van terminando de darle forma a todo lo que están haciendo, pues va mucho mejor, ¿no? Y hay gente que está consiguiendo decenas de miles de dólares de ingreso y todo eso en una semana y cosas así. Está muy bien. Pero básicamente marca personal son dos cosas siempre. Va a ser generar una tribu de seguidores mediante un mensaje con el que sintonice la gente, es decir, gente que te siga porque cree en ti, en tu mensaje. Eso es lo más importante. Y luego, cómo generar un negocio alrededor de ello, ¿no? Y ambas cosas, te digo, conviven muy bien y funcionan muy bien. Y lo que hacemos en marca personal es eso. Perfecto. No, pues suena, la verdad es que bastante interesante. Y yo al inicio, cuando creé este canal de YouTube, la verdad es que no quería crear marca personal, ni siquiera quería pues que mi nombre fuera relevante, porque creía es como que si fuera por ego, como el contenido no es importante, lo que importa pues soy yo. Entonces no quería que mi nombre fuera pues importante en este canal. Ya después empecé a meterme contigo en marca personal, en todo ese tema, y ahora mi canal se llama Emprendedores en Desarrollo Mariano Trejo. Y es que pues sí, la verdad es que muy importante tener como algo que lo respalde, ¿no? El nombre, la gente confía más en personas que en negocios. Entonces, por eso creo que es importante la marca personal. Es válido empezar una idea, un proyecto y que no lleve tu nombre. El mío no llevaba mi nombre y no lo lleva. Libros para Emprendedores se sigue llamando Libros para Emprendedores. En el canal de YouTube sí le he añadido el con Luis Ramos porque me insistieron mucho los de Google. Estuve siendo coacheado por Google durante 6 meses, me escogieron como uno de los youtubers prometedores de México, Sí. vaya usted a saber por qué. Entonces me dieron 6 meses de consultoría y una de las cosas que me dijo ella es, oye, tienes que poner tu nombre, ¿no? Entonces, bueno, está bien, venga. Pero Libros para Emprendedores es un nombre de la idea, del proyecto, pero tiene que tener un líder, tiene que tener una voz, tiene que tener un mensaje. Entonces, aunque vosotros tengáis un proyecto que no lleve específicamente nombre y apellido vuestro, puede ser una marca personal también, en mi caso lo es. Entonces, pero si podéis crear una marca alrededor de vuestro nombre es mucho mejor, si podéis ser reconocidos, porque lo que buscamos al final es que nos reconozcan con una etiqueta, ¿no? Experto en algo.
Que cuando nos entrevisten por la tele salga el nombre, salga tu nombre y debajo de tu nombre salga esa etiqueta, ¿no? Es experto en lo que sea, ¿no? Es experto en emprendimiento, es experto en marketing, es experto en tal. Esa etiqueta es la que nosotros nos tenemos que generar y esa es la marca personal. Entonces, ya sea que sea alrededor de tu nombre y apellido o no, es igualmente válido. Te permite, por ejemplo, en mi caso, si mi canal se llamara Luis Ramos, el podcast de Luis Ramos, pues sería para mí mucho más fácil hablar de otras temáticas, ¿no? En este caso, pero está bien, mantengo cada canal muy limpio en cuanto al tipo de contenidos y todo eso, ¿no? Pero que no es malo, ¿eh? No es contraproducente que uno cree una marca personal alrededor de una etiqueta que no sea su nombre y apellido, pero ayuda. No, pues qué interesante, la verdad. Es la marca personal. La otra pregunta que tengo la saqué de un libro que me gusta bastante de Tim Ferriss, que se llama Tribe of Mentors. Y ahí él le pregunta a las personas que entrevista, ¿cuál ha sido la mejor inversión por menos de $100 que ha hecho, en este caso, Luis Ramos? Puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, una de las respuestas que dieron es un antifaz para dormir que incluye audífonos de ruido blanco, o como creo que así se llaman. Entonces eso ayudó a dormir mejor a esa persona. Y pues esa fue su mejor inversión por $100 o menos. En tu caso, ¿cuál es tu mejor inversión? No sabría decir, no se me ocurre así nada muy ocurrente. En general, las mejores inversiones siempre han sido en libros, pero ahora hablando de eso del tema, no sé si tiene mucho a cuento, pero la mejor inversión que puede uno hacer es, me vino por el tema del sueño, ¿no? Para dormir y todo eso. Lo mejor que uno puede hacer por su salud es dormir bien, ¿no? Entonces, en ese sentido de dormir bien, el tener oscuridad total. El tener oscuridad total a la hora de dormir es fundamental. Entonces, no sé si cueste $100 o un poco más, pero si puedes bloquear totalmente la luz de tu habitación a la hora de dormir, evidentemente nada de tener televisión ni nada, ni pantalla. Ni nada de eso, ¿no? Pero sobre todo eso, a la hora de dormir, tener el bloqueo total, el negro absoluto, ayuda infinitamente a descansar mucho. Y aunque duermas pocas horas, que es el caso, si es con oscuridad total, la verdad es que el descanso es muy reparador, ¿eh? No se me ocurre así ninguna inversión mejor que la del cuidado de tu sueño. Pues esa está perfecto. Ayer, bueno, ayer fue mi cumpleaños número 20. Me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Bueno, primero, felicidades a ti. Muchas gracias. A mi yo de 20 años, a mí con 20 años. Bueno, yo con 20 años era un pipiolillo que solo pensaba en irme de fiesta, pensaba en mujeres y poca cosa más. Aún así ya trabajaba. No, la verdad es que hay pocas cosas de las que me arrepiento en mi vida. ¿Vale? Y las cosas llegan a su tiempo. Yo soy el resultado de todo ello, ¿no? De mis errores y de mis aciertos. Probablemente me invitaría a evitar ciertas cosas, ciertos errores que cometí a nivel personal, pero a nivel profesional yo creo que está bien el camino que he recorrido. Está bien no arrepentirse. Yo siempre hablo de lo mismo, estos temas. Yo hablo de que en el camino a construir mi marca, hay piezas que al principio uno encuentra que no tienen sentido. Eso, por ejemplo, yo con 17, 18 años empiezo a trabajar en la radio. Entonces empiezo a hacer cosas en la radio. Estuve 2 años y medio muy metido en el rollo de la radio y todo eso. Empecé a estudiar también carrera y para pagarme los estudios estaba dando clases. Entonces todas esas piezas, en principio, no tienen coherencia, no tienen cohesión, no están unidas por nada, no hay un hilo conductor, no estoy escalando, no estoy subiendo nada. Son piezas, yo siempre lo identifico como son piezas de un rompecabezas, que es tu vida. Muchas veces haces cosas que parece que no tienen sentido, son piezas que quedan ahí como volando, ¿no? Pues lo de la radio, lo de dar clases, ¿no? Lo de la informática, cosas que yo puedo haber hecho en mi vida. Pero pues la informática me llevó a tener un muy buen empleo en el banco, a escalar en el banco y a aprender mucho en gestión de equipos, dirección de grandes proyectos de multimillonarios. Pero todas esas piezas, de repente llega un momento que encajan, más pronto que tarde. Entonces,
yo creo que es bueno que la gente se deje llevar por lo que le apasiona. Yo antes comentaba, yo soy muy apasionado en este sentido. Entonces, a mí si me gusta algo, me tiro de cabeza. Entonces, aunque yo no le vea un valor intrínseco a decir, si hago eso voy a conseguir determinado resultado. Es decir, no todas las cosas que hago en la vida tienen que tener una razón, un motivo, una meta, sino simplemente el simple hecho de hacer las cosas te tiene que gustar y lo tienes que disfrutar. La radio, dar clases y todo eso. Dar clases me servía porque me pagaba los estudios, sí, pero disfrutaba haciéndolo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que llegará un momento en tu vida en que todos esos trocitos de vida que tienes, que no tienen aparente cohesión o que han quedado por ahí volando, si tú haces la reflexión y dices, ¿para qué me ha servido todo eso? Y le intentas buscar la forma al rompecabezas, evidentemente hay que sentarse a analizarse un poco y verse un poco desde fuera. Pero yo lo que he visto es que cosas que yo hacía con 18, 19 años, aparentemente que hoy no me tendrían que servir, me sirven muchísimo, como la radio. Cosas que hice de los 20 a los 25 años que aparentemente no me tendrían que servir hoy en día porque yo tenía una empresa, me sirven muchísimo porque estuve durante casi 5 años dando clases y ahora lo estoy haciendo de nuevo. Entonces resulta que todas aquellas piezas ahora me hacen mejor. Lo que soy ahora es el resultado, es un rompecabezas ya más o menos construido con toda una serie de piezas que algunas se remontan a cuando yo tenía 18, 17 años y empecé con la radio. Entonces, muchas veces queremos tener planificado totalmente todo y eso es imposible. Bienvenidos al mundo real, eso no funciona así. Pero lo que vale la pena, estábamos viendo este fin de semana con mis hijas la película Soul, que acaban de estrenar ahora en Disney Plus. Y Soul habla un poco de eso, ¿no? Que muchas veces el sentido de la vida, el sentido que nosotros le podemos dar a la vida, y estoy muy de acuerdo con ese mensaje, es vivir una buena vida. Vivir una vida en la que saboreemos cada uno de los momentos, aunque esos momentos sean piezas que parezcan inconexas dentro de nuestro rompecabezas. Entonces, yo no le diría nada específico a mi yo de 20 años porque no tengo que avisarle de errores para evitar que los cometa. Quiero que cometa esos errores, porque esos errores me han convertido en lo que soy ahora. También los aciertos y también las cosas que he hecho simplemente por el gusto de hacerlas. Y el hacer esas cosas es lo que crea esas piezas que luego te van a permitir combinarlas de alguna forma y darle sentido a tu rompecabezas. Todos somos un rompecabezas, todos nos componemos de piezas. Fundamentalmente, mi mensaje para todos, para el que le pueda servir, es básicamente haz aquello que sientas que tienes que hacer. No te quedes con las ganas de hacerlo, por un lado, y si lo haces, hazlo con pasión. Que eso no suma ahora, bueno, está bien. Menos con 20 años, pues hacemos muchas cosas con 20 años que a lo mejor aparentemente no suman nada. Pero ahí probablemente están las claves de las cosas que te apasiona hacer en la vida. Cuando llegues, mucha gente que llega a los 40, 50 años totalmente quemados, lo es porque están haciendo cosas que tenían que hacer y no cosas que querían hacer. Y si lo remontamos y lo rebobinamos en su vida a estos 17, 15, 20 años, 25 años, nos encontramos ahí las claves de lo que ellos disfrutaban hacer, que harían aunque fuera gratis, que son esos hobbies que te apasionan de verdad. Ahí normalmente están las claves en las que una persona se puede sentir satisfecha con su vida. Entonces, a mí yo de 20 años le diría, sigue así, vas muy bien. Me encanta ese punto de vista de que pues todo lo que pasa en la vida es una pieza de rompecabezas. Me gusta mucho. En esta parte es como una sección en la que te quiero hacer preguntas rápidas. O sea, en 3 segundos lo primero que se te venga a la cabeza, ¿va? Complicado conmigo, pero sí, vamos. Va. Número 1. Tus 3 autores favoritos. Que sepas que todo lo que sacan es bueno. ¿De ficción o de no ficción? De no ficción. De no ficción. Autores buenos, bueno, Seth Godin, sin duda, todo lo que saca, o sea, vamos, lo que suda es bueno ese hombre. Seth Godin, sin duda, Tim Ferriss en general, todo lo que... Y Simon Sinek, también me gusta mucho, pero hay muchos más, hay mucha gente. Sí. Número 2, ¿prefieres leer muchos libros o un libro muchas veces? Leo muchos libros, no soy de repetir libros.
soy analítico en el sentido de que intento analizar y extraer de un libro lo que me sirva. Entonces, normalmente no lo revisito. Y más desde que lo hago profesionalmente, entonces como ya tengo un archivo de resúmenes, digamos, no lo Ya, suelo con leer. eso. ¿Ficción o no ficción? ¿Para qué? No, la En verdad, general. siendo honestos, o sea, todo tiene su momento, pero he intentado, fíjate, ahora te diría que no ficción. Yo sería muy dado a decir la ficción porque son los libros que más he disfrutado, que más me han llenado, han sido los de ficción. Pero he estado varios años en que prácticamente no he leído de ficción. Y cuando ha sido en algún viaje, que estuve haciendo un viaje en octubre, y en el avión me estuve leyendo un libro de ficción y voy a leer una novelita de estas, ¿no? De Katzenbach. Y que normalmente me gusta, la leí y encontré tan pésimo el trabajo, tan mal escrito, o tan obvio, o tan ya me conozco los trucos, no sé, me decepcionó. Pero bueno, no quiere decir que eso es generalizarlo, ¿no? Pero la verdad, tuve una época de ficción muy fuerte y ahora soy muy de no ficción, la verdad. No ficción, yo también. ¿Libros en español o en inglés? En inglés. En inglés. Último libro leído. ¿Eh? En inglés, o en italiano, o en español, están bien siempre que sea el idioma en que se escribieron. ¿Sabe hablar italiano? Sí. Vale. Último libro leído. ¿Eh? Nunca lo he estudiado, pero he ido varias veces de viaje a Italia y se me pegan muy fácilmente los idiomas. Hablo 6 idiomas. Y el italiano siempre me ha llamado la atención. Entonces, nunca lo he estudiado formalmente, pero me entra muy fácil. Entonces sí leo libros en italiano. Un poco porque no hay gran contenido que me atraiga en italiano, pero hay algún Marco Montemaño, hay alguno que me gusta mucho. Marco Montemaño es como el Gary Vaynerchuk de Italia, y Marco Montemaño tiene unos libros. Si es que Marco Montemagno es un gran creador de contenido, vale mucho la pena seguirlo y yo creo que es muy entendible, pero sí, también en italiano. Pues, a ver, voy a intentar. ¿Qué idiomas habla? Si se puede saber. Hablo, o sea, bien, hablo hablo 3 o 4. Bien, mira, yo nací en Galicia, entonces hablo gallego. Me crié en Cataluña, entonces hablo catalán. Entonces gallego y catalán. Sobre todo el catalán lo hablo muy bien, el español obviamente, el tercero. También los hablo muy bien. Inglés lo hablo muy bien por trabajo, italiano y alemán. Muy bien. Y alemán, trabajé 10 años en un banco alemán. No presumiría ahora que sea alemán, la verdad, pero puedo ir a un restaurante, pedir la cuenta y me defiendo bastante bien en situaciones cotidianas en alemán. Se entiende. Sí. Muy bien. Último libro leído. Último libro leído, estoy ahora con porque tengo que hacer el resumen que se llama, sale por ahí, El hábito del logro, salgo switcheado, pero es El hábito del logro de Bernard Roth. No lo había escuchado. No lo había leído, es The Achievement Habit. Yo no lo había leído y bueno, pues ahora tengo un acuerdo con una tienda de libros y me pasaron una lista de libros que podría ser interesante que resumiera y escogí porque me llamó la atención. Está bastante bien. Bien. No lo había escuchado. ¿Libros físicos o digitales? Para leer libros físicos siempre, para resumirlos en un podcast, libros digitales siempre. Okay. Es muy complicado. Se me complica mucho, me lo han regalado y está muy bien, pero para resumirlo es muy complicado luego hacerlo en audio. En cambio, yo tengo ya un procedimiento para hacerlo en audio y es a través del libro digital. Sí. ¿Libro o audiolibro? Sin duda libro. Aunque yo hago un podcast de libros, soy incapaz de escuchar un audiolibro. No me entra. O sea, yo estoy muy marcadamente visual en ese sentido y a mí el audio no me entra. No me entra. Es imposible. Es que no puedo. Entonces me hace muy curioso que hay mucha gente, no, sí, estoy escuchando un audiolibro, me he escuchado, digo, soy incapaz, no aguanto, no lo resisto, se me despista muy rápido. Yo leo muy rápido, yo tengo mucha agilidad visual para leer, muy entrenado, podemos decirlo así. Entonces leo razonablemente rápido. Un libro son unas 3 horas, 2 horas y media, depende del tamaño, ¿no? Entonces leo razonablemente rápido. Entonces un audiolibro probablemente me desenfoco porque
porque es muy lento para el ritmo de comprensión que yo tengo. Probablemente es eso. Sí, con un audiolibro te distraes muchísimo. Yo también estoy de acuerdo. Tienes muchas opciones para distraerte, ¿no? Yo lo he intentado, mira que lo he intentado. Muchas veces decía, pues nos íbamos de viaje con mis hijas a la playa, íbamos en el coche y tal, voy a poner un audiolibro, ¿no? Que tenía alguno que tenía, porque lo pongo y, o sea, empiezo a pajarear y a pensar en mil cosas. No le presto atención. Aparte que normalmente y perdón para los que se sientan ofendidos, pero las personas que graban los audiolibros lo hacen tan impersonal que es imposible empatizar, la verdad, con el contenido. O sea, por muy bueno que sea el contenido, te lo leen lamentable. O sea, no... Entonces, no son así. Yo ahora he grabado precisamente episodio de Navidad, grabo un libro completo, leído, para Navidad, y como que le echo más ganas, la verdad. Le echo más actuación a eso, pero bueno. Bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y pues ya para ir terminando, ¿tienes alguna pregunta para mí? ¿Algún consejo final que les quieras dar a todos los que formamos parte de Emprendedores en Desarrollo? Básicamente que en general para cualquier emprendedor la base de todo es la prueba y el error. La prueba y el error completamente es lo único que necesitáis, la única habilidad que tenéis que desarrollar. Teniendo eso en cuenta, eso es aplicable a todo en la vida. A hobbies, que estábamos hablando antes, cosas que te apasionan, pero a probarlo con pasión, pero con ansia de si te equivocas, no pasa nada, sabiendo que eso es parte del juego. Porque el juego, dentro del tema del emprendimiento, y ya llevo unas décadas en esto, el juego se basa en equivocarse y volverse a levantar. Cualquier emprendedor, y yo os puedo explicar historias de terror, cualquier emprendedor que os diga yo solo he tenido éxitos, huid de él. Hay que huir de esa persona, ¿vale? Un emprendedor está hecho más de fracasos que de éxitos. Yo he tenido grandes fracasos en temas de emprendimiento y algunos éxitos. Pero siempre voy a tener más historias de fracaso, pero que he aprendido de ellas, y errores que he cometido en negocios que han ido bien, pero he cometido errores de juicio, de confianza, de lo que sea. Bueno, de todo eso he aprendido. Pero he vuelto a hacerlo. He vuelto a probar, a emprender, a crear un nuevo negocio. Y todo se basa en la prueba y el error. Si yo entro en algo, no con el ansia de que me salga bien, sino con el ansia de voy a probar a ver qué pasa, pero voy a llevarlo hasta las últimas consecuencias y me abstengo de pensar en el resultado. Evidentemente, claro que quiero que las cosas salgan bien, pero si me abstengo de pensar en el resultado y pienso en el proceso, en disfrutar el proceso, un poco lo que comentábamos antes, y disfruto de ese proceso, lo llevo a la pasión máxima y me abstraigo del resultado, es decir, me importa menos el resultado, simplemente si el resultado es un error, bueno, ¿qué datos podemos extrapolar de ahí? O si tiene éxito, ¿cómo puedo mejorarlo? Ahí está la clave de todo. Emprendimiento, el emprendedor es una palabra que se puso de moda y está muy bien como tal, yo vivo de eso, pero el emprendedor hay que entenderlo no como la persona de éxito, que es lo que se está vendiendo ahora. Pues tú también puedes ser emprendedor, y automáticamente emprendedor se ha hecho sinónimo de persona de éxito. No, emprendedor es el que emprende, y emprende puede salir bien y puede salir mal. De hecho, el 80% de los emprendedores fracasan en 3 años. Entonces, sabiendo eso, que entendamos que emprender no es sinónimo de éxito, emprender es sinónimo de intentar. Si en vez de llamarnos emprendedores nos llamáramos intentadores, tendría mucho más sentido, porque eso es lo que somos, alguien que intenta hacer algo, que prueba a hacer algo. Somos probadores, no emprendedores. Entonces, probemos a hacer las cosas, y siempre que emprendamos, que sea con el ansia de simplemente ver cuál es el resultado. Si es bueno, perfecto. Lo que debo hacer entonces es la siguiente iteración. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y si no salió bien, ¿qué puedo aprender de ello? Esa es la filosofía que tiene que haber detrás de cualquier emprendedor. Que sea un intentador, que sea un probador. Y si nosotros todos hacemos eso, el mundo será mucho mejor. Porque tendremos muchos más intentos de hacer cosas. Hay mucha gente frustrada en el mundo porque quiere ser algo o dice, yo quiero aprender a ser emprendedor. No se aprende a ser emprendedor, se emprende.
Se prueba, nadie nace enseñado. Entonces tenemos que ponerlo en marcha. Si todos lo hacemos, habrá mucha menos gente frustrada en el mundo, porque hay mucha gente que dice, es que yo quisiera ser emprendedor, pero no me quiero desprender de mi sueldo fijo, no me quiero desprender de la seguridad que tengo monetaria ahora, evidentemente, pero puedes hacerlo igualmente en paralelo. Y se pueden hacer muchas cosas en ese sentido. Pero se entiende que emprendedor es sinónimo de Steve Jobs, Bill Gates, así como Elon Musk. Y no es así. O sea, sí son emprendedores todos esos y emprendedores de mucho éxito, pero ellos son una excepción de la regla porque lo han hecho y a lo gordo. Lo normal es que puedas emprender, que puedas generar un negocio, puedas generar resultados y que puedas aprender de eso. Pero en el camino del emprendedor siempre van a haber más fracasos que éxitos. Si entendemos eso y nos llamamos intentadores o probadores o pensamos eso de nosotros, entonces nos va a ir muchísimo mejor. Porque nuestras expectativas no van a estar basadas en el resultado, en el éxito, sino en saber que el proceso que estamos haciendo funciona y eso siempre es un proceso que vamos a poder mejorar. Qué gran cambio de punto de vista ese de no somos emprendedores, sino intentadores. Me gustó mucho y pues referencia a su charla TED de siempre puedes regresar al gallinero, siempre habrá más huevos, ¿no? Y pues muchas gracias, ya vamos a terminar esta entrevista, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado, seguro aportaste muchísimo valor a los que están viendo esto y obviamente a mí también. Te dejo para que te despidas, si quieres darnos tus redes sociales para que te vayan a seguir, también las voy a dejar por acá abajo para que las vayan a ver. Muchas gracias. Pues nada, me podéis encontrar sobre todo a través del podcast. Si queréis formación gratuita en este sentido y que os pueda aportar herramientas, lo que decíamos antes, buscáis, probablemente todos tenéis instalado Spotify en el teléfono, pues vais a Spotify y buscáis libros para emprendedores, ahí me vais a encontrar, o buscáis Mentor 360, todo junto, y también me vais a encontrar. Eso por un lado, y si no, la página web, librosparaemprendedores.net. Y si hubiera alguien interesado en desarrollar su marca personal, ahora estamos hasta arrancando, estamos en preinscripción de candidatos. Todos los candidatos a marca personal se entrevistan individualmente. Empezamos el 18 de enero con la nueva generación, la cuarta generación ya de marca personal. Lo podéis ver información del máster en librosparaemprendedores.net/marca. Muchas gracias. Lo voy a dejar todo por acá abajo en la descripción para que vayan a verlo. Y pues ahora sí, fue todo. Gracias por haber visto este video, esta entrevista con el gran Luis Ramos. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like para que YouTube le enseñe este video a más personas. Suscríbanse para no perderse videos como este y espero verlos en el siguiente. Si llegaste hasta este final de la entrevista, déjame por acá abajo en los comentarios la palabra llegué para saber pues que llegaste hasta aquí. Y pues gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido todo el valor que nos aportó Luis Ramos. Luis Ramos, si de casualidad estás viendo esto, de verdad que muchísimas gracias por dejarme entrevistarte. Para mí fue muy especial, no me lo esperaba para nada. Estaba un poco nervioso, espero que no se haya notado mucho, pero fue gran valor el que nos aportaste. A todos ustedes espero que les haya gustado este video, que les haya servido todo el valor que nos aportó Luis y sobre todo pues este es el último video del año. Les agradezco mucho por haber estado aquí todos estos meses y les deseo un muy buen año nuevo y que sea un buen año 2021 para todos.